Buenas noches. Señores y señores, bienvenidos, un gusto poderles saludar, bienvenidos al desarrollo de esta actividad correspondiente a Ciencias Naturales, bienvenidos a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches, dicen compañeros. Buenas noches. Martita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado y compañeros. Isabel, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Compañerito, buenas noches. Compañero Luis, bienvenido, un gusto tenerle en esta noche en esta aula virtual. Bienvenido a clases. Buenas noches, licenciado y compañeros. Miguel, bienvenido, un gusto saludarlo. Licenciado, buenas noches. José, bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Solórzano Julio le saluda. Julio, bienvenido, un gusto saludarle. Gracias, Licenciado, buenas noches. Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Licenciado, muy buenas noches. Licenciado, buenas noches, compañeros. Mercedes, María, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto poder compañeros. Licenciado, Saludarle. disculpa que le moleste, yo le tengo una preguntita, no sé si me pueda responder. ¿Cuál será? Pero rapidito. Sí, verá, creo que yo estoy entendiendo mal. Yo tengo los deberes que yo le mando día a día, digamos, la última que hicimos fuimos semana 3, semana 4, y ahí empezamos unidad 1, unidad 2, así. Y la última tarea que hice era unidad 2, unidad 2, tarea 2. Y en la hoja que usted me manda, que nos manda, está unidad 2, tarea 4, pero entrando a la plataforma está unidad 2, tarea 3. Ya, les explico, ¿Cómo? Compañeros, para todos y buena la inquietud, muy bien su observación. Disculpas. No se preocupen, más bien bienvenidos a todos. Como ustedes se recuerdan, en relación a la unidad 1 hubo un pequeño desfase. Estaban en primera instancia, estaba programado solo tres tareas. Debido a que había solo tres semanas que ustedes ingresaron. Posteriormente las autoridades del establecimiento hicieron un reajuste y para entonces yo ya tenía subido la unidad 2, todo el contenido de la unidad número 2. ¿Qué es lo que me tocó hacer? Simplemente es retroceder, volver a reestructurar de cierta manera las tareas nada más. De tal virtud que la unidad número 1 tiene 4 tareas y la unidad número 2 igual van a tener 4 tareas. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente en los documentos, ustedes no le paren bola a la unidad que está ahí, a la tarea que está ahí. A la numeración de las tareas no le paren bola. El resto de las fechas, ustedes tienen todo, el resto pueden, eso sí, el resto tomen en cuenta, menos el número de tarea ni el número de unidad en cuanto al documento que se encuentra dentro de cada uno de los apartados. Eso nomás. De ahí las tareas están normales. De eso no se preocupen. Ustedes revisen en cuanto lo que vale es la portada de cada una de las tareas. Ya les explico perdón, ya les explico ubicándoles en pantalla su aula virtual. No se preocupen, en ese instante les pongo. Antes de iniciar, obviamente les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Naturales. Como la compañera ha explicado, existe un pequeño desfase en relación a la numeración que existe en la documentación, en los documentos, en los archivos que ustedes tienen. Iniciamos en la unidad 1, como les estaba diciendo, aquí tienen ustedes, esta era la unidad número 1, tienen la semana 1, tienen la semana, la tarea 1, tienen la semana 2, tienen la tarea número 2, tienen la semana 3, igual la tarea número 3 y la semana 4. Esta semana 4 estaba como tarea de la unidad 2,
estaba como tarea número 1. ¿Qué es lo que se hizo? Simplemente se le retrocedió, se le ubicó en la tarea número 4 de la unidad número 1. Es por eso que ustedes tienen que tener mucho cuidado y tienen que desarrollar esa tarea. No se olviden de desarrollar esta tarea que corresponde a la unidad número 1, que no estaba activada anteriormente, que es la semana número 4. Aquí ustedes tienen para que sigan presentando. Recuerden que está abierto y pueden ustedes tranquilamente presentar en este proceso. Entonces, de esa manera, ustedes tienen 4 tareas en la unidad número 1. Ahora vamos a la unidad número 2. En la unidad número 2, de igual manera, ustedes tienen el foro, tienen la semana número 1, el material respectivo para la semana número 1, la semana número 2, de igual manera, la semana número 3, que es la que nos corresponde a nosotros. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. En esta semana número 3 nosotros vamos a ver de los virus y sus formas de transmisión. Solo hasta aquí hay ese problema de la numeración, que de pronto a ustedes les confunde. Pero simplemente ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si ustedes se bajan esta de aquí que dice semana 3, tarea 3, tarea 3, tema 3, ustedes tienen que volver a subir su tarea terminada justamente a esta para que no tengan ninguna dificultad y así sucesivamente a cada uno de ellos, la tarea 2, tema 2, la tarea 1, tema 1 y así sucesivamente. No hay ningún problema para que ustedes puedan equivocarse en ese sentido. No sé, compañera Mercedes, si le respondí a su inquietud o de pronto hay todavía alguna duda. Muchas gracias, sí, ya lo entendí, muy amable. Ya, listo, compañeros. No, si tienen ustedes alguna duda y buena la observación suya también. Entonces, de esa manera, iniciamos con el desarrollo de las actividades. Tienen la semana número 3. En este tema nosotros vamos a hablar de los virus y sus formas de transmisión. De hecho, nosotros tenemos un montón de virus y acabamos de pasar una pandemia bastante terrible para la mayoría de la humanidad. De afecciones y de consecuencias bastante desastrosas. Quien en este proceso de la pandemia no perdió familiares a causa de este virus. Vamos a ver cuál es la estructura y su forma de transmisión en el desarrollo de esta clase. Del material que ustedes van a recibir, ustedes tienen aquí el material de apoyo correspondiente al tema número 3. Y de este mismo tema, ustedes tienen la tarea 3 del tema 3. Vamos a iniciar indicando cómo está constituido. Aquí el momento que ustedes den clic sobre este icono donde están las tareas, ustedes ya saben cómo funciona. A ustedes se les va a desplegar el archivo que contiene la descripción y las condiciones para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, la unidad número 2, virus. La tarea, en este caso, la tarea solamente es número 3. Aquí está número 4. Eso no hubo cómo cambiar, pero ustedes ya saben que corresponden aquí a la tarea número 3. Con el tema de los virus y sus formas de transmisión, aquí tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones del trabajo. Recuerden que es 100% individual, es la forma de pensar y hacer de cada uno de ustedes. Deben leer el compendio, o sea, el material de apoyo correspondiente a esta unidad. Si es que ustedes así lo requieren pertinente, ustedes pueden ampliar la información, pueden investigar sobre el mismo tema con otras bibliografías. De ser necesario en internet, ustedes tienen un montón de lugares donde ustedes pueden consultar todos los temas relacionados a los virus. ¿Qué es lo que van a hacer en esta clase? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. En la hoja de trabajo dibuje la estructura de un virus. Es lo que ustedes van a hacer. Primeramente van a hacer un pequeño dibujito que ya vamos a ver en el desarrollo de la clase, en el material de apoyo. Ahí tienen toda la información pertinente. Luego dice, ¿qué son los virus? Ustedes tienen que poner la conceptualización de qué es un virus. ¿Cuál es su conceptualización? La siguiente dice, ¿cómo se denominan la envoltura rígida que recubre al virus? Ya vamos a ver en cuanto a la estructura y ya vamos a ver cómo se denomina, cuál es el nombre. Eso tienen ustedes que poner. La siguiente dice, enumere 3 medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, es decir, de virus. Hemos pasado una pandemia y tenemos 1.000.000 de cosas que nos vinieron proporcionando en cuanto a las medidas sanitarias para evitar la transmisión del virus. Facilito hacer este deber. Y por último dice, mencione 3 epidemias causadas por virus. Ustedes pueden, existen, en internet existe una gran cantidad de información relacionada a enfermedades que se transmiten o se propagan o desarrollan a causa de los virus. Esos son los deberes que ustedes tienen para esta semana. Para este deber, ustedes deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes. En este caso sí deben utilizar imágenes porque dice dibuje. Tienen que dibujar
obviamente para ilustrar correctamente el contenido. Les recuerdo una vez más, siempre va a estar esto pendiente hasta que ustedes se acostumbren que antes de desarrollar su tarea, ustedes deben desarrollar la rotulación de su hoja. Desarrollan la rotulación, ponen los datos personales de los que se les solicita aquí y posteriormente desarrollan todo el contenido que está aquí. Las preguntas que ustedes tienen que desarrollar lo hacen a continuación de esta rotulación de la hoja. Recuerden que todas las tareas son hechas a mano. Luego que ustedes hayan desarrollado a mano, ustedes pueden tomar una foto y subir a su apartado, su aula, a la tarea respectiva. Por favor, lean las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2, correctamente. Tema los virus y las formas de transmisión. Este número de semana no lo tomen en cuenta y simplemente se van directo a la fecha. De hecho, este deber ya estuvo abierto desde el 24 de octubre del 2022. Permite entregas del 24. La fecha límite de entrega de esta tarea es el 31 y la fecha de publicación de calificaciones será el 5 de noviembre del 2022. Ya, de hecho, yo ya les anticipé que yo ya voy a seguir calificando todos los deberes, por lo menos hasta la unidad 2 hasta la tarea número 2 de la unidad 2. Ya les voy a calificar y subir sus calificaciones, las notas que ustedes obtengan en los deberes que han seguido presentando, para que ustedes vayan viendo cuál es su avance, qué es lo que tienen que mejorar. Recuerden que cada llamado de atención no es que ustedes se van a desmotivar, no es para desmotivarles, sino más bien para que ustedes desde casa, ustedes vayan reflexionando, bueno, yo me equivoqué en tal parte, tengo que corregir, tengo que mejorar para seguir subiendo mis calificaciones. De esa manera ustedes obviamente también van a empezar a desarrollar una seguridad como estudiante y obviamente una calidad en cuanto a sus tareas, que eso les va a llevar al éxito en el presente desarrollo académico que ustedes tienen. Iniciamos con el desarrollo del contenido y vamos a iniciar viendo cuáles son los virus y sus formas de transmisión. Aquí tenemos vamos a ir viendo, vamos a ir analizando una serie de actividades, una serie de cosas relacionadas a los virus y también a las formas de transmisión. Dice los virus y sus formas de transmisión. Los seres vivos cumplen 3 funciones vitales, recuérdense siempre: la nutrición, la relación y la reproducción. Esas son las características fundamentales de todo ser vivo. Los seres vivos cumplen 3 funciones. Esto puede ser pregunta de examen. Recuerden que ya estamos cerca del próximo examen. Los seres vivos cumplen 3 funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Son la de nutrición, la de relación y la de reproducción. Los virus, en cambio, no se nutren ni se relacionan. Solo se reproducen, por lo que no son considerados seres vivos. Entonces, los virus, por lo tanto, no son considerados seres vivos. No cumplen las 3 etapas o las 3 funciones que constituyen los seres vivos. Simplemente lo que hacen es reproducirse, no se nutren ni se relacionan con nadie. De hecho, viven de forma independiente. Los virus no presentan estructura celular, por lo tanto, no tienen un ADN. En este sentido, necesitan infectar las células de un ser vivo, penetrar en su interior para reproducirse. Una vez dentro, el virus utiliza los componentes celulares para producir copias de sí mismo. Entonces, ¿cuál es la función principal del virus? Es contaminar ¿qué? Contaminar las células. La célula es lo principal que contamina los virus. Ahí, una vez que ingresan al virus, una vez que ingresan a la célula, los virus empiezan simplemente a reproducirse, a desarrollar copias de sí mismo, copias semejantes, idénticas, y por ende empiezan a destruir toda la estructura de la célula. Aquí tienen ustedes el dibujo, cómo se vería la estructura de un virus. Esta es la estructura de un virus. De hecho, la primera etapa de la estructura de un virus, nosotros podemos identificarlo de forma general como... Vamos a ver, vamos a analizar en primera instancia. Tenemos la primera, que es la cabeza, que está constituida esta parte de aquí, y luego tiene la cola, que es toda la siguiente parte. Esa es la estructura fundamental de un virus, la más estructural.
está constituido o se lo ha dividido prácticamente en dos estructuras, la cabeza y también la cola. De esa manera está constituido. A su vez, la cabeza está constituida por un cápside proteica. Eso quiere decir una envoltura proteica. También tiene una estructura similar al NDA. Prácticamente es la estructura mediante la cual tiene su información en cuanto a la estructura de su cuerpo. Lo que le une entre la cabeza y la cola se denomina un collar. Lo que la parte del cuerpo es una lámina. Al final de la lámina está la placa basal y al final de la placa basal están las fibras de la cola. Esas fibras de la cola le proporcionan movilidad y sujeción a los virus. Les permiten movilizarse de un lugar a otro o de un cuerpo a otro. Esa es la característica. De hecho, este es el dibujo que ustedes tienen que desarrollar en su tarea. Ustedes ya lo tienen aquí. Ya les acabo de indicar qué es lo que tienen que hacer en su tarea. En este sentido, los virus son partículas muy pequeñas que las podemos observar solamente con el microscopio, no son visibles a simple vista. De hecho, nosotros tenemos que utilizar el microscopio más avanzado, que es el microscopio electrónico. Los virus más grandes nos llegan a medir más de 1 micra, mientras que los más diminutos tienen centésimas de micra. Muchas veces provocan graves enfermedades como las que acabamos de pasar, esta pandemia que acabamos de pasar. Todos los virus están envueltos por una estructura rígida denominada cápside. En el interior del cápside encontramos una molécula de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, o bien el ARN, ácido ribonucleico. Los virus pueden infectar todo tipo de seres vivos, nadie se escapa. Algunos infectan animales, otros también infectan plantas e incluso algunos llegan a infectar a las propias bacterias, recordando que las bacterias sí son consideradas seres vivos porque sí se relacionan, se alimentan y también se reproducen. En cambio, recordemos que el virus no, el virus solamente se reproduce nada más. Estos últimos se denominan bacteriógrafos. La mayoría de los virus están muy especializados en infectar un determinado tipo de células. De esta manera, un virus puede infectar a todos los individuos de una misma especie, como nos sucedió a nosotros durante la pandemia. Pero por regla general, no puede infectar a individuos de otras especies. Es por eso que cada que se daban determinadas excepciones, por ejemplo, a animales domésticos como gatos, como perritos, no les afectaba el virus. Simplemente, por ejemplo, el virus del COVID-19 y solamente afectaba, en este caso, al ser humano. Al resto, ni a plantas ni animales, no los afectaba. Claro que se detectaron por ahí en determinados zoológicos en Europa, en determinadas circunstancias también pequeños focos de contaminación a determinados animales, pero que fueron controlados muy fácilmente. Entonces, no pueden, los virus, ojo, no pueden infectar a individuos de otras especies. Formas de transmisión. Las enfermedades pueden contagiarse de forma directa o también de forma indirecta. Por ejemplo, una enfermedad puede transmitirse de una persona a otra por medio de contacto directo, como en este caso fue cuando nosotros en el virus, en esta pandemia que nos tocó vivir, ¿qué es lo que pasaba? Si una persona infectada llegaba, le daba la mano o estornudaba o simplemente estaba en contacto directo sin el uso del protector, como es la mascarilla, que sé yo, los otros niveles de protección que nos dieron, prácticamente la persona se contagiaba de forma directa y de forma inmediata. Mientras que en este sentido la transmisión indirecta puede producirse a través de un vehículo común, por ejemplo, como el aire. También este virus, pues, ¿qué es lo que pasaba? De acuerdo a los estudios, supuestamente se quedaba flotando en el aire por varias horas, lo que hacía más inminente en los niveles de contagio. Eso quiere decir que el virus del COVID-19 se transmitían de dos formas, tanto de contacto directo como de transmisión indirecta o contacto indirecto. Un suministro de agua también puede contaminar, o de vectores como el mosquito, una bacteria o un virus. También pueden ser móviles mediante los cuales
se transmita y contagie diversas enfermedades, los virus. En los últimos años ha habido reportes de grandes epidemias causadas por virus como la AH1N1, el ébola, el Zika, el COVID-19, el SIDA, entre otros. Para eso, obviamente, ustedes tienen un sinfín de información en Internet, cuáles han sido los virus más peligrosos a nivel de la humanidad, cómo han generado determinadas pandemias, determinados procesos de contaminación en relación a estos eventos que se dan. En este caso, en el gráfico que ustedes pueden observar en pantalla, ese es el proceso mediante el cual un virus infecta a una célula. Inicia, aquí podemos ver el proceso de infección de un virus a una célula. Todos recordemos que la unidad mínima de estructura de todos los seres vivos, especialmente de los animales, es la célula, ¿no es cierto? Nosotros estamos constituidos por células. Habíamos visto anteriormente que la unión de células forma un tejido, la unión de tejidos forman un órgano, la unión de órganos forman un sistema, y así como estructuran un cuerpo. Entonces, al afectar cualquiera de estos virus, al tener una actividad agresiva, perjudicial a una de las células, el momento que ingresen al cuerpo, empiezan a contaminar, empiezan a ingresar y atacan directamente a una célula. Se van directas a la información que tiene la célula, que es el ADN. Esto obviamente empieza a cambiar, empieza a mutar, no necesita alimentarse de la célula, simplemente lo que hace es, a través de toda la información genética que tiene la célula, empieza a replicarse, empieza a reproducirse, y esa célula se transforma en una célula maligna. En una primera instancia, antes de contagiarse, una célula benigna. El momento que se contagia, se transforma en una célula maligna, dependiendo el avance del daño que produzca el virus. En primera instancia, los virus penetran en la célula a través de la membrana celular. Recordemos que la membrana celular es la epidermis, se le podría decir, es la piel, es el órgano de recubrimiento y protección de la célula. Aquí en primera instancia nosotros podemos observar este pequeño óvalo que nosotros tenemos aquí. Ese es el virus, mientras que el más grande es la célula. ¿Qué es lo que hace el virus? Ingresa, rompe lo que es la membrana celular e ingresa. Una vez que ingresa, obligatoriamente toma en contacto con la estructura celular, que es el ADN. En el momento que toca el contacto con el ADN, lo modifica, lo cambia. En la segunda etapa, el ácido nucleico del virus se integra con la célula. Aquí ya podemos ver el cambio total que da la célula, los diferentes cambios que empiezan a darse, y aquí empieza ya a reproducirse. Aquí vemos que en la primera etapa está solo un hito, en cambio acá ya empieza a replicarse, acá ya tenemos dos. En este caso, en el tercer paso, aprovechando la maquinaria replicativa de la célula, se reproducen numerosas copias de virus. Entonces empiezan a reproducirse, empiezan a hacerse muchos más, y por último la célula se destruye y los numerosos virus formados pueden infectar otras células. Empiezan a reproducirse y empiezan a atacar, a infectar a otras células, por lo que se vuelve un virus totalmente agresivo en esta etapa. Para ello, vamos a ver las diferentes medidas de protección para evitar la propagación de organismos patógenos. ¿Cuáles son los organismos patógenos? 100% todo lo que sean virus. Los virus son organismos patógenos. Para evitar el contagio de enfermedades, podemos poner en práctica una serie de medidas de prevención. Algunas de las más habituales podemos mencionarlo o lo vamos a mencionar a continuación, las cuales son los primeros, los hábitos de higiene, como lavarse las manos antes de tomar alimentos y ducharse con frecuencia, tiene la finalidad de impedir el contacto prolongado con agentes patógenos. La administración de vacuna es la principal medida preventiva por parte de la asistencia sanitaria pública. Antes de proceder con esta parte de la administración de una vacuna, los hábitos de higiene son fundamentales. Y aquí existió una gran polémica en el Ministerio de Salud Pública y también en la OMS, que es la Organización de Salud a nivel mundial. ¿Qué función desarrollaba el alcohol?
si en este caso no es un elemento vivo, no es considerado, o el virus no está considerado dentro de los seres vivos. Por tanto, el alcohol no podía matar a este tipo de virus, no podía eliminarlos. Pero, sin embargo, alguna actividad de higiene desarrollaba el alcohol que nosotros, el gel, el alcohol en sus diferentes presentaciones que nosotros utilizamos para reducir los niveles de contagio del COVID-19. Pero es indispensable los hábitos de higiene. Recordemos cómo teníamos nosotros que lavarnos durante todo este proceso de la pandemia. Las manos tenían que estar totalmente mojadas, tenían que estar totalmente enjabonadas. De hecho, tenían que generar bastante espuma porque el jabón obviamente inhibía todos los procesos de movilización del virus y obviamente posteriormente simplemente lo que hacía es eliminarlos de nuestras manos. Dejar libre de contacto de este virus, es lo que hacía. Entonces, la higiene, los hábitos de higiene como lavarse las manos antes de tomar los alimentos, no solamente para la transmisión de virus, sino también para la transmisión de bacterias, y ducharse con frecuencia tiene la finalidad de impedir el contacto prolongado con agentes patógenos, eso quiere decir con virus. Otra de las medidas fundamentales es la administración de vacunas. Es la principal medida preventiva por parte de la asistencia sanitaria pública. ¿Qué es lo que hice? No solamente con el virus del COVID-19, sino con otras enfermedades, como son la poliomielitis, como son la viruela, el sarampión. Ahora que está de moda es otra parte que, bueno, de cierta manera creo que la han controlado, lo que es la viruela del mono. Prácticamente ya existe una vacuna que es prácticamente una medida de protección, es una barrera de protección artificial que ingresa a nuestro cuerpo y que nos protege de todo tipo de virus. Entonces aquí prácticamente refuerza las barreras inmunológicas que nosotros vimos ya en clases anteriores. Entonces es lo que hace la administración de vacunas. En este caso, obviamente, una vacuna, en este caso las vacunas de las diferentes fábricas que se aplicaron en esta pandemia del COVID-19, no evitaban que nosotros nos contagiemos de la enfermedad, pero obviamente sí nos ayudaba a que la enfermedad, una vez que ingrese a nuestro cuerpo, no sea agresiva y no nos produzca la muerte. Entonces, de cierta manera, también estábamos protegidos. En ese sentido, las vacunas son unas sustancias parecidas a los microorganismos patógenos. Eso quiere decir que son virus, inactivos o debilitados, causantes de la enfermedad que se requiere evitar. Eso quiere decir que cuando nosotros nos inyectaron para el COVID-19, eso quiere decir que no era el mismo COVID-19, pero inactivado o totalmente debilitado. ¿Qué es lo que hace nuestra barrera de protección? ¿Qué es lo que hace nuestro sistema inmunitario? Le reconoce prácticamente, le escanea nuestro cuerpo, es una máquina perfecta. ¿Qué es lo que hace? Escanear todo elemento patógeno o elemento o cuerpo extraño que ingrese a nuestro organismo y genera determinadas barreras de protección o reacciones con la finalidad de eliminarlos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las vacunas? No son otra cosa que sustancias preparadas con los mismos microorganismos patógenos, es decir, con los mismos virus, pero en calidad de inactivos o debilitados causantes de la enfermedad a la que se requiere evitar, o bien con partes de dichos microorganismos. Las vacunas proporcionan defensas a las personas sanas para que en caso de ser infectadas por un agente patógeno, en este caso un virus, el sistema inmunológico pueda eliminarlo y evitar que se manifieste la enfermedad. De hecho, que se manifieste de una forma agresiva, que pueda llevar a la muerte. Es lo que hace la vacuna. A veces no se impide que la enfermedad se presente, pero lo hace de forma menos agresiva, justamente lo que les acabo de decir. A partir de entonces, si el organismo entra en contacto con el patógeno, eso quiere decir con el virus contra el cual está vacunado, se producirá una respuesta inmediata y los anticuerpos impedirán que se establezca el patógeno, que se radique el virus y por tanto se manifieste la enfermedad. Las vacunas pueden conferir inmunidad durante mucho tiempo o tener efectos permanentes. En este caso, ustedes verán que las vacunas que nos han puesto, por ser un virus nuevo, por ser una enfermedad nueva, que no ha tenido un tratamiento o un estudio adecuado, sino que nos sacaron por el apuro para evitar tantas muertes, esta tuvo un efecto y de hecho tiene hasta la actualidad un efecto permanente. Por lo general, ¿dura cuánto? Dura de 5 a 6 meses de efectividad en nuestro cuerpo. Es por eso que a la actualidad nosotros ya tenemos que estar vacunados mínimo con la 4ª dosis.
A continuación les vamos a mostrar el modo de actuar de las vacunas. También tenemos aquí tenemos un cuadro en el cual podemos observar cómo actúan las vacunas. Tienen 3 etapas en cuanto a la reacción antígeno del anticuerpo ante el proceso de vacunación. La primera, cuando los microorganismos patógenos o antígenos que contiene la vacuna se incorporan al organismo, se produce una respuesta inmediata. Nuestro sistema inmunológico los detecta como parásitos, como seres microorgánicos agresivos o peligrosos para nuestro organismo. Entonces ya los tiene identificados. Una vez que nos vacunan, recordemos que es el mismo virus, pero inhibido. La siguiente etapa, la respuesta consiste en que los linfocitos que están constituidos dentro de nuestras paredes protectoras fabrican anticuerpos, proteínas de defensa específicas para cada tipo de antígeno, eso quiere decir para cada tipo de virus, para cada tipo de cuerpo extraño que pretenda lastimar o dañar las células o nuestro organismo. Y por último, el tercero, los antígenos son destruidos y los anticuerpos permanecen en la sangre. En este momento el individuo está vacunado y es inmune a cualquier a la enfermedad por la cual fue vacunado. Entonces aquí tenemos las etapas en cuanto a la reacción que tiene los antígenos, que es el contenido de la vacuna dentro de un proceso de vacunación, desde el momento que ingresa a nuestro torrente sanguíneo. ¿Cómo es lo que funciona? Aquí en el gráfico podemos ver la etapa 1, cuando ingresan, la etapa 2, cuando los reconoce el sistema inmunológico, y el sistema 3, cuando son encapsulados para posteriormente ser eliminados de nuestro organismo y que no se presente la enfermedad a la cual obviamente estamos tratando de evitar, tratando de que no se propague este tipo de enfermedades. Entonces esas son las características en cuanto a los virus. Recordemos todo el proceso bastante complicado que nosotros vivimos. Una primera etapa, como era una enfermedad nueva, era una pandemia, era una enfermedad, de un virus que se transformó posteriormente en una pandemia. Este generó bastantes estragos negativos y como ellos tenemos muchos. Por ejemplo, podemos ver el virus del VIH, que es el SIDA, también es otro inhibidor de las barreras de protección. Una vez que la persona ha adquirido esta enfermedad, prácticamente queda inmune. ¿Qué es lo que hace? Destruye, en este caso el VIH, el virus, destruye todas las barreras de protección y es prácticamente como, les pongo una analogía, es como que a nosotros nos quitaran toda nuestra ropa, entonces nos quedamos al desnudo. Así es lo que hace el virus, prácticamente inhibe, destruye todas las barreras de protección de nuestro cuerpo y quedamos a expensas de cualquier tipo de virus o de bacterias, lo que generan determinadas infecciones graves, la más propensa, la más peligrosa, que es la enfermedad pulmonar, por la cual puede causar la muerte. Y así como ellos, existen una infinidad de virus, infinidad de órganos patógenos que han afectado, que han puesto en peligro el desarrollo de la humanidad. De esta manera, mis queridos estimados amigos, llegamos ya a la parte final, llegamos ya al final del desarrollo de la presente clase. Espero que a ustedes les haya servido mucho. La explicación es una parte fundamental de este proceso mediante el cual nosotros también tenemos que tenernos cuidado. Tenemos que aplicar determinando porque ya ha pasado de pronto la pandemia, nosotros tenemos que bajar la guardia. Recordemos que no solamente existe un tipo de virus o solamente existe ese virus como el más peligroso, existe en nuestro entorno, en el ecosistema donde nos desarrollamos, dicho de una forma más general, en el planeta existe una infinidad de virus, los cuales pueden transformarse, los cuales pueden ser totalmente agresivos y peligrosos para la humanidad. Por tanto, nosotros debemos revisar las medidas de protección y de prevención para evitar el contagio y la propagación de todo este tipo de microorganismos patógenos que pueden alterar nuestra vida y obviamente que también pueden llevarnos a la muerte. Señoras y señores, ha sido un gusto haberles tenido durante toda esta semana. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades, de los deberes que ustedes tienen para esta semana. Y recuerden que ya estamos próximos para el siguiente test, el siguiente examencito. Así es que pónganse pilas. Ustedes ya saben
cómo es que tienen que estudiar, cómo es que tienen que dar. Les deseo suerte en todas las actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Un feliz fin de semana, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en la próxima clase. Gracias.